Bueno, jóvenes, esta semana también un tema que se ha puesto intenso en los medios es la situación que se ha presentado con la violencia en las escuelas. No es un caso nuevo, es recurrente, pero me sorprendió mucho una estadística dada a conocer de que en lo que va de este año se han registrado 1.154 estudiantes embarazadas, de las cuales 112 de ellas han sido víctimas de violaciones, algunas de las cuales por los propios profesores. Es una situación realmente alarmante, y que es necesario enfrentarla de una manera contundente, porque la verdad eso no puede seguir sucediendo en este país. Este tema tan delicado se le ha ido de las manos tanto a la familia como a las autoridades. Justamente estas cifras fueron justamente informadas por parte del Ministerio de Educación, y de ese grupo de 1.154 casos activos en lo que va de año, más de 200 son también de casos por lo que le llaman incestos. Entonces, en este caso, señores, precisamente para hablar del sector educativo, el sector estudiantil, ayer justamente el Instituto Duartiano comunicó de que justamente estos jóvenes, a través de las redes sociales, que incluso el Ministerio de Educación elaboró una resolución que tiene que ver con ética, donde tienen ahora mismo un grupo de reglas de cómo los profesores deben de dirigirse hacia los estudiantes, a la forma de lo que tiene que ver con los programas educativos. No pueden relacionarse ni siquiera fuera del aula y tampoco de manera individual con los estudiantes, precisamente para evitar que vayan a ocurrir ciertos casos, como no hace más de un mes, un maestro justamente se masturbó delante de unas alumnas, y esto fue llevado ante la justicia. Un tema muy preocupante que lleva a toda la sociedad y las familias muy preocupadas con relación a estos casos. Pero justamente, ¿qué ustedes pueden decir sobre este tema tan delicado, caballeros? Mira, el problema es complejo, porque esa cifra es sumamente alarmante, la cantidad de niñas, adolescentes que quedan embarazadas mientras asisten a las aulas, en las escuelas. Y la posición asumida por el Ministerio de Educación es importante, cuando ha tomado la iniciativa de crear un código de ética con lineamientos y parámetros para enfrentar esa situación, pero no es lo único. Es un problema de salud, es un problema que debe multisectorial, debe de intervenir no tan solo los profesores, el magisterio, sino también empoderarse la sociedad de esto, los padres de esos niños, de esos alumnos, y crear un ambiente apropiado en el cual se tomen medidas para evitar todo lo que está sucediendo, porque esas cifras alarmantes de embarazos en las escuelas es resultado de la violencia y el descontrol por parte de los profesores inicialmente, por los directores de los centros escolares y por las autoridades. Porque se hablaba de una policía escolar para vigilar ese tipo de inconducta dentro de los estudiantes, pero eso nunca se ha aplicado, se ha aplicado con efectividad. Entonces hay una situación realmente muy preocupante, que debe de llamar a la reflexión de las autoridades para enfrentarla. Saludamos la iniciativa del Ministerio de Educación de abocarse a la implementación de un código de ética que separe las actividades de los estudiantes con las actividades del personal docente de las escuelas. Pero también hay que aplicar una serie de correctivos para evitar ese tipo de situaciones. Porque eso se da en las mismas aulas y los estudiantes participan. Se han subido muchos videos de ese tipo de inconducta, pero hay que enfrentarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo veo el problema esencial en que hace falta incluir en el currículum de las escuelas la educación sexual. Hay sectores que se oponen a que se dé educación sexual en las escuelas, y todo el mundo sabe que las iglesias se oponen a eso.
pero la educación sexual es fundamental para que esos niños no tengan deformaciones, puedan comprender la sexualidad como algo natural y que puedan recibir informaciones apropiadas por canales apropiados, que no tengan que enterarse de una conducta sexual a través de un video o de un chateo o de un grupo de la escuela. Sí. Que sea un orientador, un profesional, un pedagogo, un sexólogo que le va a explicar cómo conocer su cuerpo y para qué sirve su cuerpo y cómo utilizarlo. Y que le va a crear entonces, a despertarle la importancia que tiene de ese cuidado de educación Lo sexual. importante de esto es que todos los sectores trabajen para garantizar la educación real de ese joven, ese niño, ese joven. Y esto comenzando por el hogar. Esto comenzando por el hogar. Y las autoridades entonces reglamentar lo que es el funcionamiento, el trabajo educativo en los centros escolares. Es bueno, esas resoluciones del Ministerio de Educación, excelente, pero no basta con una resolución. Aquí se dictan, se aprueban muchas resoluciones y no se ponen en ejecución. Entonces, para resolver ese problema, 1154 en lo que va de año. En lo que va de año, jovencita, Embarazada. No. Estudiando. Eso es alarmante. En las escuelas. Eso es alarmante, Osvaldo, sí, eso es alarmante. Este tema... Y debe alarmar a los padres, sobre todo a los padres de esas niñas, a los padres de esos niños, como debe alarmar también a las autoridades sistema educativo educativas, como debe alarmar a la Iglesia Católica que permanentemente vive en el aire y no sintonizando con la población, porque es necesario la educación sexual en esos planteles escolares. La población dominicana necesita educación y la situación que se ha estado presentando es por falta de educación de esas niñas y esos niños. Eso entiendo yo. Así es. Algo que ustedes han dicho, la palabra clave para este tema es la orientación. Y esto es una responsabilidad de toda la sociedad, de todo el país, no solamente de padres, madres y el personal educativo. Pero hay un dato muy interesante que esta semana justamente se debatió en los medios de comunicación y es que todo dispositivo electrónico, celular, tablet, laptops por parte del sector educativo, estudiantil y también del personal docente, está prohibido el uso de las redes sociales. Algo que realmente preocupa porque vemos a muchos jóvenes y también incluso maestros, y lo digo con toda la responsabilidad porque las evidencias están ahí en todas las redes sociales, haciendo contenido durante las horas de clase dentro de las aulas. Entonces, tomando en cuenta todos esos detalles, entonces se forma lo que es el Código de Ética elaborado por el Ministerio de Educación, que se iniciaría el próximo año escolar, que lo que le queda es justamente poco para concluir el presente año escolar. Entonces, es una responsabilidad de todos asumir, orientar, dar una buena orientación a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, para que no sean víctimas o sean parte
de estas cifras de embarazos y también de otras enfermedades que van por la desorientación de lo que es la educación sexual. Brita, vamos a una pausa porque aquí en Pulso Nacional hay más.